Si leyeron ahí, ¿verdad? Prácticamente, hermano, en esta oportunidad el tema es la influencia diabólica o influencia diabólica. En esta oportunidad, hermano, trataremos de mostrar, fíjense bien lo que le ponga atención, porque este tema es muy importante para ustedes. En esta oportunidad, hermano, trataremos de mostrar el origen y el propósito. Fíjense lo que oiga, ponga atención. No queremos que el enemigo nos robe nada. No queremos que el enemigo nos robe nada. Pero en esta oportunidad trataremos de mostrar el origen y propósito. Fíjense bien, origen, ¿de dónde viene? Y el propósito que tiene todo este movimiento de Satanás. Por medio de Halloween. Por medio de Halloween. Fíjense bien, una práctica que avanza, ¿cómo avanza? Influenciando, influencia. Y fíjense lo que le voy a decir, hay 4 maneras como el enemigo trabaja. El enemigo trabaja en influencias, tentaciones, posesiones y oposición. Tiene un orden especial esto. Primero es tentaciones, influencias, oposiciones y posesiones. Las posesiones casi nunca se dan. Es muy raro la posesión, porque la posesión es anular completamente la identidad de la persona, donde el enemigo toma toda la identidad. Y no le podemos preguntar, ¿quiere ser libre? Porque quien contesta es el enemigo. Entonces, con mi esposa, cuando hemos andado liberando y haciendo estas cosas de Dios, estas liberaciones, uno no le pregunta a la persona, sino que uno se va acercando y la persona empieza así. Sabe que está rodeado. Nosotros no le vamos a decir, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Qué va a decir? Que no. Entonces uno llega y agarra a la persona y empieza a hablar por ella. Hermano, es una manifestación tremenda. Alguien que sea incrédulo, alguien que sea débil para la búsqueda de Dios, no puede estar ahí. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa? Un joven fue aquí a hacer una liberación y no estaba llamado por Dios para hacer esto. Se formó una liberación hace como 7 años. Todavía está dañado, está enfermo, porque fue poseído. Liberaron algo, porque dicen en el nombre de Jesús, pero no le dicen dónde te metes. Se mete en otra persona. Una persona, hermano, que esconde pecado y que esconde maldad, el enemigo fácilmente la puede poseer. Y estas fiestas de Halloween consiste en esto que dice el verso, porque ellos llaman a lo malo ¿qué? Y a lo bueno ¿qué? Entonces, es ahí, hermano, donde el enemigo está trabajando. Es una fiesta, hermano, 100% diabólica. Fíjense bien, hoy el diablo ya tiene su fiesta. Hermano, es una de las fiestas tradicionales, y ninguna fiesta como es San Valentín, como es la Semana Santa, como es Christmas, es tan peligrosa como esta. Esta lleva el primer lugar en peligro y para hacerle daño a las personas, la fiesta de Halloween. Ahora bien, sucede esto. Cuando nosotros pensamos en esto, es necesario que nosotros vayamos, digamos, por ejemplo, viendo algunos, porque queremos hablar, le dije yo al principio, de dónde viene, de su origen y su propósito. Prácticamente ellos vienen, esto viene desde Irlanda, Inglaterra, Francia, Gran Bretaña. De ahí pasó a Grecia, Egipto, y qué otro país, y Roma. Grecia, Egipto y Roma, y ese es el orden que lleva: Grecia, Egipto y Roma. Y desde allí brinca a los Estados Unidos. Y desde allí, hermano, de Estados Unidos, aquí donde está usted hoy, desde aquí, hermano, se ha regado por todo Sudamérica. Y cuando digo Sudamérica, ya más o menos sabemos por dónde va la cosa. Ahora bien, y su influencia, hermano, avanzó desde Estados Unidos, hermano, y se extendió. Ahora, hermano, por ejemplo, vamos a ver este primer video donde habla de su procedencia y cómo viene y todo. Vamos a ver si funciona este asunto.
800 años antes del nacimiento de Cristo, los nómadas echó sus raíces y se estableció en Centro Europa. Su mundo estaba rodeado de espíritus benévolos y fuerzas malignas, si bien nunca construyeron basílicas ni templos, porque su catedral era la naturaleza entera. Al igual que otras muchas civilizaciones antiguas, adoraban al dios del sol y a la diosa luna, y tras la muerte llevaban una existencia parecida a la de su vida en la tierra. Sus sacerdotes eran los druidas, quienes dirigían su mundo y practicaban ritos y sacrificios secretos. Para las civilizaciones clásicas de su época, eran bárbaros que aullaban a sus puertas, llenando sus noches de pesadillas. Se da cuenta, como dice, que ellos no buscaban gobiernos, sino que lo que ellos buscaban es los corazones de las personas, sembrar el terror. Y vinieron, hermanos, y cayeron a Grecia, cayeron a Roma, cayeron prácticamente en Egipto, y ellos, hermanos, dominaron. Entonces, prácticamente allí habla del origen y su propósito, que ellos no buscaban, los celtas tenían, prácticamente ellos lo que buscaban era poder espiritual. Ellos nunca han venido a pelear fronteras, territorios y que esta tierra es mía, no. Influenciar las vidas, influenciar los corazones. Y Dios, hermano, Dios ha trabajado, porque el enemigo ha querido destruir esto. Y ya vamos a ver otro video, hermano, donde prácticamente ahí se dio cuenta usted cómo ellos vinieron, y vamos a ver un siguiente video donde también nos declara cómo Egipto cayó en las redes de ellos y cómo son sus funerales y todo. Fíjense bien cómo ellos hacían con los enterramientos de los muertos y las clases En las inmediaciones se ubica un descubrimiento reciente. Esta escalera de madera del siglo IV a.C. que usaban los mineros celtas de Hallstatt y que también simbolizaba una puerta hacia el submundo. Igual que ocurre con las culturas egipcias y etruscas, descubrimos las creencias de los celtas en los enterramientos de sus muertos. Creían en una vida tras la muerte y dejaban comida y bebida junto a los difuntos, y como los egipcios, existía una barca con la que se cruzaba hacia el mundo del más allá. El mundo del más allá. También dejaban utensilios para que los muertos pudieran sobrevivir allí. Los hallazgos en las tumbas revelan su habilidad en la alfarería y su maestría con el metal. Obtenían ámbar, oro y otros objetos preciosos en pago por la sal con la que comerciaban con los griegos en sus asentamientos en la lejana Marsella, en Francia. Pero las tumbas de los antepasados también son indicadores de la gloria futura de los celtas. El caballo sagrado de las estepas tiraría de un carro de 2 ruedas, idea que tomaron de los griegos. Las armas de guerra de bronce se cambiarían por las de hierro. Los guerreros celtas preferían morir luchando y partían desde Centro Europa con sus carros para hostigar a las civilizaciones clásicas de Roma y Grecia. En el siglo IV a.C., Roma se recobraba de la dominación de los etruscos cuando recibió el azote celta. Una tribu de saqueadores atravesó Italia y saqueó Roma. La sociedad celta estaba estructurada basándose en el talante guerrero, pero los celtas no luchaban para conquistar territorios como los romanos, sino por el prestigio y los expolios.
Pero incluso los botines que llevaban de vuelta con ellos eran considerados propiedad de los dioses. Amén. Entonces ahí está hablando, hermano, mucho. Estos sectas, hermanos, tenían prácticamente, venían para dominar, y ustedes han visto ahí cómo atravesaron todo lo que ellos hicieron, cómo fueron metiendo esa cultura, la metieron a Egipto, pues, que no mira que el enterramiento de Juan Pablo II fue un enterramiento de estilo trapezoidal, así se llama, porque ese indica de que él se va a levantar. La tumba de él no fue un enterramiento normal como a todo, que le echan un puño de tierra y quedó. No, él tiene un sistema que lo ha de levantar, pues en el momento que quieran esas cosas salen para arriba. Entonces prácticamente en Egipto esta costumbre que la gente practica, hermano, de dejar comida cuando honestamente los muertos no tienen ni carne ni sangre, ya no. Ahora esto prácticamente de Egipto, que allá enterraban a las personas y les ponían comida, trastes, ropa, incluso llegaron a enterrar a los faraones con toda su gente, porque según ellos en el más allá pueden necesitar a tanto las cacerolas y todo lo que le ponen ahí, ¿verdad? Es algo que no es así. Mire, Hebreos capítulo 9 y versículo 27 dice que está establecido. Y cuando dice está establecido, créanmelo, el sol sale por el oriente y se oculta por el occidente. Eso es algo que está establecido. Entonces está establecido por Dios en Hebreos capítulo 9 y versículo 27 que los hombres mueran una vez y después el juicio. O sea, aquí no hay tales de que vuelve, que se regresa, que va para allá y que anda haciendo como quiere. No. Prácticamente no hay oportunidad para que un muerto pueda venir a visitarnos. Ese ya quedó abajo, no hay manera de que pase para acá, para donde estamos nosotros. Ahora bien, hay una hueste de maldad, son aquellos ángeles que cayeron en la rebelión de Satanás. Esos se vinieron y después de ser ángeles se convirtieron en malos espíritus, en demonios. Y esa es la lucha que tenemos, por eso dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, su lucha no es su suegro, su suegra, su hermano, su esposo, no. La lucha es el enemigo, porque él vino para matar, robar y destruir. En cambio Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Tengan aplauso al Señor. Estas sectas que también se conocen como druidas, y también ellos tenían reuniones con sacrificios humanos, y esta es la parte donde todo el mundo cree que este es un juego para niños, sin darnos cuenta de lo que son capaces esta gente. Los celtas tenían sus reuniones con sacrificios humanos y animales. Si no logran agarrar niños, agarrarán animales. Sus sacerdotes son los encargados de invocar los muertos y las fuerzas del mal. Fíjense lo que ellos hacen. Ya le vamos a enseñar algo aquí. Por ejemplo, aquí tengo ellos se reúnen en las zonas como dijéramos, así boscosas. En el año 834 después de Cristo, el Papa Gregorio IV instituyó el Día de Todos los Santos como una fiesta cristiana, esperando así eliminar la fiesta del Samaín, lo cual no sucedió, a pesar de muchos intentos por parte de la Iglesia de destruir estas prácticas paganas. Aún todavía han sobrevivido. Yo, Isha, bruja y sacerdotisa, llamo y cito, y yo ordeno para que vengas a nuestro servicio, para que protejas nuestro círculo y nos acompañes en el rito. Que así sea. Que así sea. En el siglo V en Irlanda ya se había realizado una especie de revolución. St. Patrick fue uno de los últimos sobrevivientes de Irlanda que luchó contra los druidas.
A mediados del siglo XVIII, los inmigrantes irlandeses empiezan a llegar a América. Con ellos llega su cultura, su folclore, sus tradiciones, su Halloween. En un primer momento, Halloween sufre una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, pero a finales del siglo XIX, los Estados Unidos reciben una nueva oleada de inmigrantes de origen céltico. Desde Estados Unidos, Halloween se ha propagado por todo el mundo. Desde Estados Unidos se ha propagado esto por todo el mundo. Entonces ellos no han venido, hermano, no han venido, estas fuerzas del mal no han venido para hacerle un favor a la gente, sino para que la gente sea poseída por el enemigo. Los sacerdotes, estos hermanos, estos encargados, ustedes vieron a esa sacerdotisa, esa es una mujer de Satanás. Son mujeres, hermano, que declaran: yo sacerdotisa. O sea, nosotros cuando hablamos con Dios y oramos a Dios, yo, hijo de Dios, vengo delante de ti. O sea, y dice así sea. ¿Sabe qué quiere decir así sea? Amén quiere decir. Entonces, prácticamente están invocando a Satanás y están llamándolo y están haciendo, porque hacen esos burban. Y en estas zonas del desierto, en las partes más solas, allí se han encontrado sangre, se ha encontrado de todo, donde han hecho sacrificios y todo, ellos van. Entonces prácticamente ellos son sacerdotes druidas, adoradores del sol. Ya vimos el video 3, vamos, aquí tengo una nota yo, aquí tengo una nota también. Prácticamente algo, es que esto es algo escrito. Es algo escrito, dice Ezequiel capítulo 8, versículo 15. No hagamos tanto movimiento. Luego, fíjense bien lo que dice aquí. Luego, Ezequiel capítulo 8, versículo 15 y 16, voy a leer ahí. Dice la palabra de Dios: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? El Señor hablándole a Ezequiel: ¿no ves, hijo de hombre? ¿No ves? Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verás abominaciones mayores que esta, que era lo que estaban haciendo. Dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entré en la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, que adoraban, dice, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea que es por eso de que el judaísmo es peligroso, hermano, porque el judaísmo, nosotros tenemos un fin como cristianos. Nosotros tenemos que buscar cada vez más y más y más la presencia del Señor, buscando la presencia del Espíritu Santo, y es algo que uno se muere buscando, y se muere uno queriendo entender la Biblia. Pero en el judaísmo hay un problema, que la ley tiene un tope, porque la ley dice: haz esto y vivirás. Entonces, cuando ellos llegaron a ese punto, ellos quieren saber más y entrar más, y entonces se meten a estudiar, todos los judíos se meten a estudiar Kabbalah. Ojo, Kabbalah es un estudio también, pero este Kabbalah los va llevando y terminan en astrología, estudiando los astros, terminan estudiando la astrología, cosa que a Dios no agrada y cosa que Dios y estudian el zodiaco. En cambio nosotros no, entre más nos metemos con Dios, es el Espíritu Santo el que montamos, gloria a Dios, porque nosotros tenemos una búsqueda que verdaderamente vale la pena. El judío va a parar a leer el horóscopo, ahí va a topar, y a tirar cartas, quiromancia y todas esas cosas, ¿no? Allí, porque ellos se les dio una tierra que fluye leche y miel. En cambio a nosotros, Él nos ha dicho que el Señor viene a buscarnos, y nosotros queremos ser más santos cada día. ¿Cuántos dicen amén? Vale, entonces ya vieron este, y vamos a ver otro, prácticamente otra, porque sus armas son la influencia a través del terror. El enemigo, esas son las armas que lleva: influencia a través del terror, trick or treat, o sea,
treta o trato. Entonces ellos, estos satanistas, hermanos, no pelean territorio, sino poseen la mente, el corazón y la voluntad de los niños. Imaginen su especial tesoro, usted lo da, y entonces se van a las montañas, práctica que también ha recogido el G12. Es por eso que el G12, en sus encuentros que hacen en las montañas, hacen esto, hacen grandes fogatas, y allí hacen todo. Van alrededor de ella. Cuando entres en la tierra que te dará el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a tu hijo o a tu hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium o espiritista, o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor tu Dios, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia esas naciones. Actualmente se sigue realizando esta práctica con el fin de divertirse, y ya no son solamente los sacerdotes druidas los que piden algo a cambio de su protección, ni los demonios tomando algo de lo que dejaban los celtas fuera de sus casas para calmar su ira, sino que son niños y jóvenes los que han tomado este rol, pidiendo golosinas a cambio de no hacer algún acto de pandillerismo sobre la casa del que no cumpla sus peticiones. En 1717 se reunieron todos los druidas en Europa para comenzar de nuevo con esta fiesta, y a lo largo de estas celebraciones las personas vestían disfraces hechos con piles y cabezas de animales, que ofrecían en sacrificios y que simbolizaban espíritus de maldad, con el fin de que el espíritu maligno lo dejara en paz creyendo de que era uno de ellos. Pero ¿cómo es que esta celebración de Samhain se convirtió en lo que conocemos como Halloween? Esta palabra surgió después de que la Iglesia Católica intentara cristianizar esta fecha. La Iglesia Católica trató de, porque esto de los muertos era en mayo, y ahí lo pasaron a noviembre, y ahí se fue, total que podemos ocupar la palabra fusionar, se fue fusionando nuestra cultura, aunque nuestra cultura no podemos decir que no, pero había un día de los difuntos, donde todo el mundo iba a enflorar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo iba a enflorar a sus tías, a su mamá, a su hijo, a enflorarlo. Una cosa normal, llevaban una flor y las dejaban ahí sin para su casa. Pero cuando esta cosa se revolvió y se fusionó con Halloween, se puso más terrible, porque ya no era ir a enflorar al muerto y dejarlo ahí de paso cada uno, sino que ahora el muerto salía y venía a bailar aquí a la calle y andaba por las casas, y aquello se fue fusionando y se fue haciendo, aquella tradición, hermano, se fue haciendo más tradicional, más contemporánea, y fue creciendo y prácticamente hoy es algo tremendo, porque mucha gente, hermano, por ejemplo, aquí tengo un video yo prácticamente de algo que el que sigue es otro video, y es prácticamente que como iglesia y como congregación, ojo con esto, como iglesia y como congregación, ustedes tienen que cuidarse y tienen que luchar por una libertad que Dios les ha dado. El que no lucha como iglesia, porque ustedes son iglesias, esta es la congregación. Entonces la congregación va a luchar por su lado, apegándose a la doctrina, y ustedes como iglesia lucharán siendo fieles al que los llamó. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que mucha iglesia y mucha gente ha fracasado. Mucha gente ahora ya no sirve al Dios vivo, sino que iglesias, congregaciones, hermano, no pudieron luchar más y abrieron sus puertas, y Halloween se metió ahí, hermano, y ahora hay iglesias que están celebrando esto, pero ¿qué es eso? Ellos han superado o han retrocedido porque se rindieron, y ahora allí que el pastor está vestido de gallina, no está como estoy yo, así bien guapo, bien, no, esta es una gallina, ¿me entiendes? Entonces prácticamente
Yo quiero mostrarles un video porque en esto han caído ricos, artistas, ha caído todo eso. Y aquí quiero ponerle un video que habla prácticamente de lo que el enemigo. ¿Ya leyó el nombre, cómo dice arriba? Por la fecha en la que estamos viviendo, y quiero hablarte de Halloween. Déjame empezar diciendo que conozco exactamente la historia de Halloween. La he leído muchas veces. Sé de qué se trata. No tengo que explicársela a todos ustedes porque ustedes la conocen también. Pero para los que no saben, es una fiesta de origen pagano, algo que se practicaba en el norte de Europa hace muchos siglos antes de que llegara el cristianismo a ese lugar. Había una superstición que cuando se acababa el verano iba a empezar el invierno, los espíritus venían, entonces la gente se vestía, se ponía un disfraz para despistar a los demonios y que no vinieran y se hicieran daño. Estoy simplificando la historia. Cuando el cristianismo llega al norte de Europa y vieron esta fiesta de los disfraces supuestamente para ahuyentar a los demonios, el cristiano o los cristianos de aquellos tiempos deciden y dicen, vamos a redimir esta fecha. Y una celebración que había en mayo, que es la celebración, era la celebración de los santos, el Día de los Santos, dijeron vamos a cambiarla para el 31 de octubre. De hecho la palabra Halloween quiere decir todos los santos o la noche de los santos. Porque lo que hicieron los cristianos es simplemente tomar una fecha y decir vamos a ponerla en esta fecha que hay superstición de demonios y vamos a hacer una noche de todos los santos. Esa fue la intención de los cristianos. No eran cristianos. Sabiendo esto como historia, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Una, ¿participamos o no participamos? ¿Apagamos las luces de nuestra casa y nos encerramos? ¿O prendemos las luces? ¿Prendemos las luces y damos dulces o prendemos las luces y damos folletos que hablan del satanismo y de la posesión demoníaca a la gente que viene a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no invitamos a los cristianos de hace muchos siglos que dijeron, nosotros no nos vamos a amedrentar por esta celebración, esta fiesta, nosotros le vamos a dar algo de valor cristiano, vamos a redimir esta fiesta? Pero yo tengo un consejo para ti. Pecos creció en Estados Unidos y ella desde niña se vestía y salía a pedir dulces y entregaban dulces en su casa. Yo tengo muchísimos amigos que lo hicieron toda la vida. No son ningún endemoniado, no son ningún satanista, ni nada por el estilo. ¿Tú te imaginas que los niños que salen a pedir dulces el día de Halloween se reúnen en su casa con los papás y los papás les dicen, ok niños, esta es la noche del cumpleaños de Satanás. Vamos a salir a adorarlo por las calles. Sí, hay demonios que nos van a acompañar y van a andar con nosotros en este viaje. ¿Quién cree eso? Nadie cree eso. Nadie piensa de esa manera. Pero los cristianos hemos entrado en una de esas conspiraciones en las que, el diablo... Si realmente queremos pensar en noches que hacen daño, calculemos las muertes que hay en la noche de Halloween y las muertes que hay en Navidad o Año Nuevo o el día de San Valentín o el 16 de septiembre. O sea, no hay comparación. Pero la iglesia, como no nos gusta la diversión, buscamos algo para rechazarlo. No tenemos que rechazar ese tipo de cosas porque nadie, escúchame, al menos algún extraño, algún raro por ahí escondido en algún lugar, piensa que es los demonios. La mayoría de los niños andan pidiendo dulces y divirtiéndose. Nosotros, cuando nuestros hijos estaban pequeños, íbamos a una iglesia donde no se creía en Halloween y nosotros por respeto no salíamos a pedir dulces, pero en mi casa Pecos vestía a nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca creímos en eso, nunca creímos que era necesario negarles eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan y no lo tienes que hacer, verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Está predicando. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Conoce a tus vecinos. Establece nuevas relaciones. La mayoría de los cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos de chic en contra de Halloween, ¿verdad? Cuando vienen a su casa
medios severos y que no conoces el origen de esta fecha, no contaminen la mente de la gente, por favor. O sea, porque si nos ponemos a pensar en fechas que tienen origen pagano, casi todas nuestras fechas tienen origen pagano. Navidad tiene origen pagano también, pero se ha redimido. Hay muchas fechas que tienen origen pagano. Los días de la semana, los nombres de la semana tienen que ver con dioses paganos. Los meses del año tienen que ver con nombres paganos. Imagínate, yo no voy a decirle ya a los meses del año de esa manera, les voy a poner un nombre cristiano a los meses. No podemos hacer esas cosas. Vivimos en el mundo, seamos luz para los demás. Algo sucede en la noche de Halloween. Yo sé que hay algunos fraccionamientos donde se practica más y otros donde no le ponen atención. Pero gente que no conoces vendrá a tu puerta. Qué oportunidad tan extraordinaria de ser amable, sonriente, que te conozcan tus vecinos. Esas oportunidades no se dan todo el año. Tú puedes ir a la casa de cualquier vecino con la excusa de que estás pidiendo dulces, ¿verdad? Y conocer a todos tus vecinos. E insisto, ninguno de tus vecinos están adorando al diablo y están pensando que esto es algo satánico. Vas a conocer a más vecinos esta noche del año, o sea, relacionarte con ellos que cualquier otra noche del año. Es imposible remover muchas cosas de nuestra cultura, pero podemos redimirlas, podemos darle el enfoque correcto. Por ejemplo, el grupo de jóvenes, la noche de Halloween, se visten, se ponen su disfraz, pero ¿qué hacen? Aquí te voy a explicar lo que hacen. En una de las reuniones que tuvieron, hicieron esto. Para los que no saben, hay un libro de C.S. Lewis donde habla de una conversación que un demonio mayor tiene con un demonio menor. Entonces lo que hicieron los muchachos en esta fiesta de disfraces es que como que vinieron a hacer lo del libro en una presentación. Entonces está el demonio mayor hablando con el demonio menor, pero es totalmente la Biblia. O sea, hablando de qué se trata, qué es lo que Satanás realmente hace. Satanás no quiere jalarte los pies en la noche. Satanás no quiere asustarte, ¿verdad? Él no quiere hacer nada de esto. Él quiere controlar tus pensamientos. La Biblia habla que nuestra lucha en contra de Satanás tiene que ver con fortalezas en nuestra mente, conceptos, formas de vivir equivocadas. ¿Qué gana el diablo con jalarte los pies en la noche, con asustarte? Nada, ¿verdad? Pero si cambia tu forma de pensar, si te aleja de Dios, si tus conceptos se alejan más y más de Dios, Él se da por servido. Entonces se decía que los jóvenes hacían esto y hablaron de todos esos conceptos que la juventud de hoy en día tiene y que nos aleja más y más de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros no hagamos. Que te vistas o no te vistas, no es tan importante para él, es mucho más importante para nosotros. Ha de ser terrible, va a predicar así, va. Hermano, está invitando a la gente. Estas personas, hermano, ya están entregados a eso. Usted sabe que en Halloween tiene muchos simpatizantes, muchos artistas, muchos ricos, están metidos en esta onda, en todo el satanismo. Y esta es una persona que la palabra de Dios lo considera un insensato. ¿Me entiendes? Porque dice, el cristianismo trató de cristianizar esta fecha. ¿Quién fue? Fueron los sacerdotes los que hicieron eso. Fueron los católicos los que quisieron pasar el Día de los Difuntos. Eso fue la Iglesia Universal, la Iglesia Católica la que hizo esto, de querer minimizar aquello, cambiando la fecha, de mayo al 2 de noviembre. Pero no fueron cristianos. Otra cosa, el enemigo no quiere jalarte los pies, quiere jalar tu alma. Fíjate lo que él dice, y a las casas, dice, y conoce gente. ¿Cómo vas a conocer con máscara? Todos andan con máscara. O sea, es algo, francamente, yo lo he puesto para que vean ustedes cómo alguien que un día, porque no podemos dudar que este hombre un día pudo haber sido un verdadero adorador de Dios, pero ha perdido la línea, ha perdido el rumbo. La gente se arruina. Entonces, prácticamente lo que nosotros vemos, hermano, es que en esto ya está metida mucha gente de poder, mucha gente. A estos hombres no escuchan. Estos son propagandistas de Satanás. Pues eso es malo, de por cualquier parte que lo vea. Fíjense bien, esas sacerdotisas como las que estaba hablando, se
se embarazan de los sacerdotes, de sus sacerdotes druidas, y también se embarazan de los simpatizantes, de los seguidores de Satanás. Porque esta gente artista y todo esto rico y todo esto, se reúnen en lugares, hermanos, donde hacen orgías sexuales. ¿Me entiendes? Y ahí es donde salen embarazadas estas mujeres, y estas mujeres se embarazan, y entonces los niños nacen, pero ellas se embarazan y todo, y ellas no van así como usted cuando va a tener su niño que está yendo a cuidado prenatal, y en el hospital ya hay un reporte de que usted está embarazada, que tiene 3 meses, 6 meses, y de ahí nace la criatura, y ya hay un documento que nació y todo. No, las sacerdotisas se embarazan, nace la criatura, y esta criatura nunca tuvo cuidado prenatal a mamá. Nunca la ley sabe de que estuvo embarazada y ha nacido una criatura. Si nace en abril, por ejemplo, ellos lo tienen en mayo, junio, julio, agosto, octubre, y en octubre lo sacrifican para Satanás. Fíjense bien, fíjense lo que ellos hacen. Entonces pueden quitarle la vida a un recién nacido y nadie va a decir nada. Los sacerdotes, hermanos, los sacerdotes druidas, o sea, los que son los guías del rito, son encargados de llevar y propagar terror en las comunidades, trick or treat. O sea, esa cosa, hermano, o hacen un trato conmigo o maldecimos. Aquí tengo otra nota prácticamente que hemos logrado agarrar, y es el calendario. Fíjense bien lo que hemos logrado descubrir. El calendario de acuerdo a Halloween. Yo les dije a ustedes, ayunemos para que el evento sea una bendición, porque yo les estuve diciendo que los satanistas ayunan. Mire, septiembre, fíjense bien, usted vaya leyendo ahí conmigo. Septiembre del 5 al 30, ayuno para buscar la voluntad de Satanás. ¿Qué le parece? No dice nada. Septiembre 27, elección de sacerdotes, confesores, para escritos en el libro del macho cabrío. ¿Usted cree que los satanistas están allí haciendo una máscara solo para divertirse? No, ellos están haciendo un trabajo diabólico. El octubre 4, ritual para maldecir, ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Saben quién es el cuerpo de Cristo? Todos ustedes son el cuerpo de Cristo. Están haciendo un ritual, es el 4 de octubre, ellos hacen misas y maldicen a cada cristiano. Ellos son enemigos de la iglesia. Yo no puedo creer que una iglesia esté abriendo sus puertas para algo. No puedo creer que un cristiano diga bienvenido a Satanás. No creo yo eso. No sé, yo quizás soy demasiado lento. No puedo creer eso. Ellos son enemigos de Dios. Por lo tanto, enemigos del cristiano. Es por eso que a ningún cristiano se le acepta que ande metido en esta onda. Y que estén aquí en la mañana y en la noche sus niños estén vestidos de payasitos o lo que sea. No vale. Dice aquí, del 15 al 20, reunión para preparar el día de San Jaime. ¿Qué están haciendo? Están planificando cómo van a llevar a cabo Halloween y dónde serán las reuniones especiales y a qué niños van a ejecutar. Eso están haciendo ellos. Entonces dice, del 21 al 25, 4 días, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. ¿Qué es esa onda de mantras? Es algo satánico, es de las meditaciones. Octubre 26, ritos tradicionales. Hacen ritos tradicionales. Este es el calendario de ellos. ¿Cuál es nuestro calendario? ¿Sabía usted que dice la palabra de Dios que no tenemos lucha sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla? O sea que ellos están bien organizados, y nosotros por eso debemos de organizar nuestro tiempo. Dice octubre 26, ritos tradicionales. Octubre 27, confesión de los males en contra de Satanás. Que un satanista dijo, ya no voy a servir al diablo. Entonces ahí hacen confesión. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Ellos hacen confesión y le dicen así: Satanás, confieso que un día quise dejarte. Y esas confesiones lo hacen en frente de todos y posiblemente hasta maten a esa gente. Dice octubre 28, bendición de los grupos satánicos. O sea, ellos bendicen a su grupo. Nosotros no. Nosotros lo bendecimos en nuestra casa, nuestra propia vida. No bendecimos a los hermanos. Tenemos que bendecirnos los unos a los otros en el nombre de Jesús. Hay otro. Esto no crea que termina aquí.
Este es el calendario de ellos a partir del 5 de septiembre. Vamos a ver qué sigue la segunda parte. Octubre 29, ordenación de cantantes de rock. Aquí entra él. Este que está hablando aquí, ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero. Ese ha sido ordenado con ellos. Ordenación es como cuando un muchacho se gradúa. Ya se ordenó de doctor, de abogado, de ingeniero, de qué. Pues para adorar a Satanás también se ordena. Ordenación de cantantes de rock con pacto satánico. Nunca te dejaré, caminaré, moriré, estaré contigo aunque sea en el infierno. Esos son los pactos que ellos hacen. Nosotros no, nosotros serviremos al Señor mientras tengamos vida y fuerza. Dice, músicos, managers, porque hasta los managers que los manejan a ellos están ya metidos en esta onda del satanismo. ¿Sabe por qué se meten ahí? Para que Satanás los bendiga y sus discos agarren una gran venta. ¿Sabe que si un tipo de estos que son artistas no adora a Satanás, no tiene mercado? Tiene que ser adorador de Satanás para que él pueda ser una persona de éxito. Octubre 30, ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. ¿Sí? No es católico, sino cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Fíjese cómo se bautizan. El 31 de octubre, ahí vamos. Inscripción en el libro del macho cabrillo. Comienza para ellos el año satánico, el año céltico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. ¿Quién es Nostradamus? ¿Por qué Nostradamus, teniendo tantas profecías, hermano, por qué no figuró en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque él no trabajó con el Espíritu Santo, sino que él fue un adorador astrólogo. Y él pudo decir cosas que iban a venir en el futuro, pero mirando las estrellas, astrología, todo eso es diabólico. Denle un aplauso ahí, de ese lado, denle un aplauso al Señor ahí. Al Señor Jesús, al que vive y reina. Noviembre primero se llama a los satanistas. Miren que llaman a los satanistas. Noviembre primero llaman a los satanistas y a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio. Falso. Nadie puede salir de ahí. Falso. Nadie puede salir de ahí. Ok. Dice, noviembre del 2 al 9, semana de las bodas de Satanás. O sea, todas las que son sacerdotisas del 2 al 9 se están casando con Satanás. Luz. Fíjense algo que le voy a decir, algo interesante. Hay personas en esta comunidad, en esta ciudad, hay personajes que realmente tienen un terror terrible a la invocación de los muertos. Hay personas que tiemblan al pensar eso, de que un muerto va a salir y va a venir a su casa a comer, mejor. ¿Verdad? Entonces ellos y ese es el terror que han metido a la gente, terrible, porque muchas iglesias lucharon y al final fueron vencidos. Muchos artistas se han vuelto hoy servidores del diablo y apóstatas. Vamos aquí, hay un video, otro video aquí, porque esto es interesante, porque muchas ciudades, hermano, óigame bien, ponga atención aquí, no se distraiga, muchas ciudades amantes de la religión, oiga, ¿quiénes son? ¿Amantes de qué? De la religión. Muchas ciudades amantes de la religión aceptaron esta fiesta, esta combinación, este revoltijo, este casamiento entre Día de Santos y Halloween, y entre ellos está Haití. Fíjense bien quiénes son: Haití, África, Cuba, está Brasil, que va en puntería, está España. Estos hermanos no los hemos andado vigiando para esto, no los hemos andado vigiando qué están haciendo para ver si ellos son los que van adelante en la adoración a Satanás. No, ¿sabe dónde lo hemos descubierto? En las estadísticas de pérdidas de niños, en las estadísticas de pérdidas de niños desde el hospital. Porque allí hay muchos satanistas, trabajan en el hospital, en maternidad, y allí se encargan en sacrificar niños, en robarse los niños, en cambiarle el niño. Hay gente que no sabe que va a tener dos, le quitan uno y le dejan uno.
Hay gente que le nace un niño y es la fecha apropiada que ellos están buscando, se lo cambian, le dicen, miren, nació muerto, y le ponen uno que murió hace 2 horas, muerto. ¿Sí? Lo sentimos mucho, y boom, y le roban la criatura para presentar el sacrificio. Entonces, todo esto lo están haciendo y es terrible porque nosotros no queremos eso. Y muchas ciudades, hermanos, han recibido y cuando alguien acepta algo, lo celebra en grande. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar esto. ¿Ustedes han visto un carnaval alguna vez? Yo no. Yo he mirado a unos niños que andan ahí. Pero yo nunca había visto algo semejante así. ¿Ustedes han visto algo así? ¿Quiénes han estado en una cosa así? Es que esto es fuera de serie. Con decirle que no hay otro lugar donde se celebre tanto así. Que ya hacer un carnaval, la calle está completa, llena. O sea, el pueblo entero dijo bienvenido a esta fusión. Entonces, prácticamente, pero ¿qué dice Dios de todo esto? Es aquí, hermano, donde nosotros tenemos que ver la palabra de Dios y mirar lo que Satanás es padre de mentira, dice. Colosenses capítulo 2 y verso 8, esta es Biblia viva, palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. ¿Qué es una filosofía? Filosofía es pensar que su padrastro va a venir a comer. Filosofía es pensar que mi hijo que murió, le voy a preparar un banquete en la casa porque era lo que a él le gustaba, carne asada, arroz y familia. Entonces yo le voy a preparar ahí. Yo antes hice muchas entrevistas a personas mexicanas y me contaron, así, entrevistas reales, me contaron de que en muchos lugares dejaron cuartos especiales, hermano, con comida servida y todo para que ellos vinieran a comer. Y sabe que en las noches, cuando nadie entraba a ese cuarto, en las noches, hermano, como que venían, hermano, los espíritus, hermano, destruían todo aquello y aventaban todo y lleno un desorden ahí. O sea que sí hay malos espíritus que vienen a la casa a visitar.
Ahora, prácticamente dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Biblia o según Cristo. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos viendo nosotros, vamos a ver otro, y este es un testimonio. Halloween marca un retroceso cultural, Luz. Solo quiero decir algo, hermano, nosotros hemos venido evolucionando. ¿Cuántos dicen amén? El hombre ha venido evolucionando, pero hemos venido evolucionando, hermano, hacia el bien, hacia la cordura, hacia la sabiduría, hacia la prosperidad. Pero esto, hermano, de volver a sacrificar, quemar brujas, hacer holocaustos, sacar los muertos, hacer esto lo que marca, hermano, es un retroceso cultural. Un retroceso cultural que ya siendo personas civilizadas estamos volviendo al paganismo antiguo, lo que es la brujería, santería, decapitaciones, ocultismo y prácticas llenas de pecado. Vale, vamos a ver este video porque yo le voy a decir una cosa. No es lo mismo que alguien me cuente algo por ahí o que me digan algo por allá. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros, uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir, y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar.
Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atado al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. O sea que no están jugando, pues. Díganmelo ustedes. Eso es lo que le vamos a ir a predicar a la gente. Eso es lo que la gente ignora. No son dulces. Mire, si un bandido viniera y agarrara chicles, gomas de mascar, y los envenenara con una jeringa y le repartieran a los niños, podrían matar en una noche 1000 niños aquí, solo por lo gracioso que uno pudiera hacer. Si su hijo quiere dulce, ¿por qué no le compra una bolsa? Y le dice, hijo, ¿para qué vas a ir a pedir? No, ahí tienes ese bolsa en tu casa. Que pongan ahí como que es parte de su alacena y que él coma ahí el dulce que quiera, y le dice, papá, yo quiero ir a pedir allá afuera. No, hombre, si ahí tienes un botella de miel. Y yo le digo, pero yo quiero ponerme una máscara. Tú no necesitas máscara. Usted pudiera hablar con su hijo, mira, yo, usted pudiera decir, mira hija, mira, yo no ocupo máscara, todo el mundo me tiene miedo. O sea, usted pudiera hablar con su hijo, y esto es algo tremendo porque la gente cree, la filosofía dice que los muertos pueden venir y que pueden, eso es falso, la palabra de Dios no avala eso. Aquí tenemos un texto que está en San Lucas, en el capítulo 16, del 26 al 28, aquí usted lo puede leer ahí en la pantalla. Además de todo esto, le dijo Abraham al hombre que estaba en el lugar de tormento, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar del lugar de tormento aquí donde estoy yo, le digo, no pueden, ni de allá para acá, ni de aquí para allá, o sea, los muertos no pueden salir. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque lo que sí le puedo asegurar yo, que los que están en el lugar de tormento tienen conciencia y amor por sus hermanos. Mire, este hombre estando en el lugar de tormento, cuando estaba en la iglesia no se acordó de sus hermanos, ni de su padre, ni de su abuela, sino que hasta que llega al lugar de tormento, como él se está quemando allí, le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre Abraham, que envíe unos predicadores a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos desobedientes y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Ahí le dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen de Cristo, a fin
de que ellos no vengan también conmigo a este lugar de tormento. No importa que yo me quede aquí, porque yo ya estoy aquí, pero no quiero que vengan. Entonces, ¿qué le contesta Abraham? No, le dice, ya tienen a los profetas y tienen al ministerio que vive en Cristo, que anda de casa en casa predicando la palabra de Dios, a ellos que le crean. Porque estando en el lugar de tormento, allí sí nos podemos acordar de nuestros parientes, no va a querer que vaya al juego eterno con su hijo. Pero hoy todo es playa, hoy todo es olvido, todo hay que haga lo que quiera. No, Satanás quiere destruir. Fíjense bien, seguimos. Dice aquí, el diablo no busca dominios terrestres ni gobiernos, el diablo busca almas. Dios exhorta duramente a las prácticas de brujería. Dios tiene un castigo tremendo para las prácticas de brujería. Vaya, por ejemplo, aquí se reunía esta gente casi como la otra. Los druidas eran maestros en el esoterismo. Conocían a la perfección los secretos de estas criaturas vegetales y se inspiraban en la magia arbolaria estacional para crear un horóscopo que ayudaba al hombre a conocer su carácter. Consideraban sagrados el roble y el muérdago, que cortaban con una hoz de oro, revestidos de blanco y coronados de hojas de roble. Se cree que el célebre Stonehenge, construido probablemente como observatorio astronómico, fue utilizado más tarde como templo druida. Las piedras en círculo y demás sitios adyacentes al llamado templo central fueron construidas y utilizados por los míticos druidas. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la noche del nuevo año céltico en honor de su dios. Fíjense, vamos. Esto es tremendo porque aquí creo que tengo otra nota. Efesios capítulo 4, verso 27, dice la palabra de Dios, no deis lugar ¿a quién? Fíjense bien, esto es increíble porque Dios dice no deis lugar al diablo y una vez